Bien, muy buenos días, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a esta clase número 8 de Cristología. Ya pueden ir acercándose, pueden ir tomando sus asientos para que empecemos. Permítanme, antes de hacer cualquier cosa aquí, orar, presentar este tiempo delante del Señor y que Él se plazca en bendecirnos a través de esta hora. Oremos. Señor y Padre nuestro, Padre Santo, mira que venimos ante ti, primeramente con un corazón agradecido de que tú nos permites el estar aquí, el estar en tu casa, el estar junto con tu pueblo, para adorarte, para exaltar tu nombre, para escuchar tus verdades. Mira a aquellos que ya están aquí presentes y aún mira a aquellos que vienen de camino, tráelos con bien, tráelos con tu protección. También te pedimos por las demás clases que sean de edificación para cada uno de los asistentes. Y aún por esta, Señor, ayúdanos a meditar en la verdad de que tu Hijo Jesucristo es Señor y es Salvador. Y todo esto lo traemos ante ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como ustedes saben, nosotros hemos estado hablando aquí acerca de Cristo en nuestras diferentes clases. Las primeras 4 clases nosotros vimos cómo desde el nacimiento de Jesús hasta su regreso, en cierto modo vimos en orden cronológico su ministerio. Y en gran medida consistió en ir recorriendo los evangelios. Las siguientes 4 clases, que dicho sea de paso, esta es la última de esta sección, vimos algunos de los títulos de Jesús. Vimos Jesús como el Hijo del Hombre, vimos a Jesús como el Hijo de Dios. En la clase pasada vimos a Jesús como el Mesías o como el Cristo. Y hoy vamos a concluir esta sección de los títulos de Cristo viendo a Jesús como el Señor y como el Salvador. O sea, hoy vamos a ver 2 títulos. Claro, no pudimos verlos todos por cuestiones de tiempo. Otros títulos quizás como Jesús como el Hijo de David, aunque lo mencionamos en la clase pasada, no lo vimos enteramente como una sola clase. Ahora, yo quisiera mencionar, antes de arrancar esta clase, que Dios mediante, a partir de la clase que viene, que serían las últimas 4 clases, desde la 9 hasta la 12, vamos a estar entrando en el terreno de Jesús como Dios, como hombre, cómo estas naturalezas interactúan. ¿Cómo es posible que en una sola persona hayan 2 naturalezas? Eso sería Dios mediante en la próxima clase. Y las siguientes 3 clases, lo que vamos a ver es todas las discusiones, debates, herejías que surgieron precisamente a raíz de esto a lo largo de la historia de la iglesia. No podemos hablar de cristología sin hablar de las controversias cristológicas. Y de eso van a tratar las últimas clases. Bien, habiendo mencionado eso, entonces ya entrando a la clase de hoy, como ustedes saben, nosotros podemos conocer acerca de la identidad de Cristo precisamente a través de sus títulos, de los títulos que vemos que se le atribuyen en el Nuevo Testamento. Y en el día de hoy vamos a ver 2 de manera particular, que es Jesús como Señor y Jesús como Salvador. Por un lado, cuando decimos que Jesús es Señor, lo que estamos enfatizando es que Jesús tiene autoridad soberana. Jesús tiene autoridad soberana. Si ustedes recuerdan, en el conocido pasaje de la Gran Comisión, empieza Jesús diciendo, toda autoridad me ha sido dada. Y es esa parte de la identidad de Cristo que señala el título como Señor. Pero también tenemos el título como Salvador, que lo que destaca es su obra redentora, mediante la cual Él rescata a pecadores de la culpa, del pecado, del poder y de las consecuencias eternas que tiene precisamente el pecado. Entonces, vemos a Jesús como autoridad, como divino sobre toda la creación, como Dios, pero también vamos a ver a Jesús obrando para rescatar a su pueblo del poder y las consecuencias del pecado. Al final de esta clase vamos a ver que estos 2 títulos en realidad no deberíamos separarlos. ¿Por qué? Ustedes conocen que existe cierta controversia a decir, ok, yo creo que Jesús es mi Salvador.
Y eso hace que, bueno, si Él es mi Salvador y Él va a perdonar mis pecados, pues entonces yo puedo vivir mi vida tranquilamente en mi pecado, porque al final Él me va a perdonar como quiera. Pero por esa razón, y es lo que vamos a ver en la parte final de esta clase, es que no, es que si Jesús es tu Salvador, Él es también tu Señor. O sea, tú tienes que someterte a su señorío. O sea, no podemos simplemente hacer con Jesús un cherry picking. O sea, yo tomo lo que me convenga. Yo lo tomo como Salvador, pero no lo tomo como Señor. Porque exactamente, como si fuera un menú, como dice doña Orquídea, Jesús no funciona de esa manera. O a Jesús tú confías y crees en Él completo, o no lo haces. Y ya entrando en materia, por un lado, Jesús como Señor. ¿Y qué significa esto? Bueno, la palabra Señor que encontramos en nuestro Nuevo Testamento es la palabra griega Kyrios, que lo que significa es amo, dueño o Señor. Algo sumamente importante es que este título, que es ese que ustedes ven ahí en pantalla, era la palabra que se utilizaba para traducir el nombre de Dios en la Septuaginta. La Septuaginta fue la traducción griega del Antiguo Testamento y es la traducción que generalmente usan los autores del Nuevo Testamento, que están escribiendo en griego. Cuando citan el Antiguo Testamento, generalmente citan la Septuaginta. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento, en hebreo, ellos lo pasan a griego, cada vez que veían el nombre de Dios, que es lo que la Reina Valera del 60, por ejemplo, traduce como Jehová, ellos colocaban era esta palabra, la palabra Señor. Entonces, esto es importante porque lo que eso significa es que cuando los primeros cristianos empezaron a confesar a Jesús como Señor, ellos no solamente estaban reconociendo a Jesús como alguien que tenía autoridad humana, ellos estaban afirmando que Jesús, de hecho, era el Dios de Israel, encarnado. Y que como Él era el Dios de Israel, Él participaba en la identidad de este Dios y también Él tenía la misma dignidad y debía ser adorado tal cual era y fue el Dios de Israel. De hecho, hay una confesión fundamental de la iglesia primitiva y la encontramos en Romanos 19, que dice: si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ahora, fíjense algo importante en este pasaje. Dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor. Número 1. Y 2, crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, entonces serás salvo. Lo que eso significa es que nosotros como cristianos hay dos, según este pasaje, hay dos creencias, hay dos verdades que para nosotros son fundamentales y son no negociables. Hay muchas cosas que podemos negociar, pero el hecho de que Jesús es Señor y el hecho de que Dios lo resucitó entre los muertos, dice ahí, son dos confesiones de todo aquel que es salvo. ¿Se entiende eso? Ahí nosotros vemos que la confesión de Jesús como el Señor no es algo que simplemente yo tomo o dejo. Es que si tú eres cristiano, si tú eres seguidor de Cristo, lo que vemos aquí es que la iglesia a lo largo de los siglos ha creído esto: Jesús es el Señor. Ahora yo quisiera traer una pregunta. Pueden ver 2 o 3 manos levantadas que puedan participar, y es: si alguien te preguntara hoy, ¿qué significa realmente decir que Jesús es Señor? ¿Cómo tú se lo explicarías? Suponte que estás hablando con una persona, un amigo, un familiar que no es creyente y de pronto se topan con este pasaje: Jesús es el Señor y el que lo confiesa será salvo. Jesús es amo, es dueño sobre toda la creación, sobre nuestras vidas, y en ese sentido tenemos que someternos a su señorío. Ahora, es importante que nosotros empecemos a ver esta idea o este título de Señor desde el Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento, ¿qué significa este título? Bueno, este título se le da en el Antiguo Testamento precisamente a Dios, a Yahvé, a Jehová. Y lo vemos desde Génesis hasta Malaquías, de todo el Antiguo Testamento, cómo Dios es presentado como el Señor absoluto de toda la creación. Por ejemplo, en Isaías 45:5 dice lo siguiente: yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios.
Y lo que el señorío de Dios significa en estas palabras es, primero, Él tiene autoridad universal, o sea, Él tiene autoridad sobre todas las cosas, pero también Él tiene el derecho de adoración exclusiva. Es decir, como Dios es el Señor, solamente Él debe ser adorado. De manera fervorosa, de manera exclusiva. Y vamos a ver más adelante que el hecho de que Jesús sea el Señor, eso tiene una implicación muy similar para nosotros hoy. Pero aparte de eso, también significa que Dios es quien gobierna sobre las naciones. Él es el verdadero Señor, Él es el verdadero amo, Él es el verdadero Rey. De hecho, es interesante que en el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios no solamente fue quien puso a reyes sobre Israel, como David, Salomón, Saúl, sino que también Dios fue quien puso reyes, aún reyes paganos como Nabucodonosor, como Ciro. Nos dice en el Antiguo Testamento que fue Dios que los puso ahí. Así que Él es realmente quien gobierna sobre las naciones y es quien tiene el dominio sobre la historia. Eso lo que significa es que el hecho de que Dios prometa que al final de la historia todas las cosas van a ser restauradas, implica precisamente que Él es quien tiene el dominio. Si Dios no tuviera dominio sobre la creación, no habría garantía de que al final sus promesas van a cumplirse, ¿verdad? Pero aparte de eso también nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo el Mesías participa de este señorío, de que el Mesías también es el Señor. Y ahí tenemos un pasaje que lo hemos citado aquí en otras ocasiones, y es un pasaje que me imagino que debió ser un tanto enigmático para los primeros lectores, que es el Salmo 110:1, que dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y este es un texto que Jesús usa discutiendo precisamente con los escribas y fariseos para demostrarles que el Mesías no solamente iba a ser alguien que iba a ser un humano descendiente de David únicamente, sino que David lo llama mi Señor, aunque es descendiente de él. Y ahí hay como uno pudiera ver ahí como un misterio en cierto modo que en Cristo se resuelve. Pero nosotros vemos aquí que en el Antiguo Testamento no solamente Yahvé o Dios Padre, que más adelante que llamaremos Dios Padre, es el Señor, sino que también el Mesías es el Señor. También nosotros vemos en Isaías 45 cómo se dice lo siguiente, Isaías 45:23, ante mí, y aquí es Dios que está hablando, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. ¿Eso les recuerda algún pasaje del Nuevo Testamento? Toda rodilla se doblará. Filipenses. ¿Y qué dice Filipenses? Le di el chivo ahí, está bien. Dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Pero ahí Pablo lo que está citando es Isaías 45:23, que interesantemente en Isaías quien está hablando y delante de quien se van a doblar las rodillas es Dios. Y ahí nosotros vemos, y aunque lo vamos a ver de forma más detallada en la próxima clase, por ahí estamos viendo precisamente la divinidad de Jesús. Lo que Dios se asigna a sí mismo en el Antiguo Testamento, cuando Dios está hablando de sí mismo en el Antiguo Testamento, entonces en el Nuevo Testamento lo vemos aplicado en Él, o sea, en Cristo, en Jesús. Además de esto, también nosotros vemos cómo en los evangelios Jesús es Señor. Y claro, en honor a la verdad, no necesariamente cada vez que aparece la palabra Señor en el Nuevo Testamento necesariamente significa Dios, porque por ejemplo en ese contexto a veces esta palabra se usaba simplemente para referirse a alguien con cierto respeto. Y es lo que vemos por ejemplo en Mateo 8:2, cuando esta persona le dice a Jesús, Señor, si quieres puedes limpiarme. Era una forma de dirigirse a Él con cierto respeto. Pero ciertamente este concepto en el Nuevo Testamento lo vemos muy amarrado con el tema, por ejemplo, de la autoridad de Jesús. Por ejemplo, en los evangelios vemos cómo Jesús tiene autoridad divina.
Él tiene, por ejemplo, autoridad sobre el pecado. Y recuerden que nosotros decíamos que parte de lo que implica o significa ser Señor es precisamente que Jesús tiene autoridad. Y en ese sentido, un texto que nosotros conocemos es cuando Jesús perdona los pecados del paralítico y los fariseos que estaban ahí hacen la pregunta: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús está tomando sobre sí una autoridad o una prerrogativa divina porque Él es el Señor precisamente. Pero aparte de eso también vemos la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando Jesús calma el mar en Marcos 4:39, que dice: entonces levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó. Entonces Jesús como Señor muestra autoridad, de la misma autoridad de Dios, tanto sobre el pecado como sobre las fuerzas de la naturaleza. Pero no solamente eso, Jesús también muestra autoridad sobre la muerte, que esa autoridad solamente la tiene Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, en Juan 11, cuando Jesús precisamente resucita a Lázaro de entre los muertos. Y de forma más evidente aún, cuando Él mismo resucita de entre los muertos. Entonces ahí vemos que Jesús tiene autoridad sobre el pecado, sobre las fuerzas de la naturaleza y sobre la muerte, que son autoridades que solamente tiene Dios como el Señor y también Jesús porque es el Señor. Pero aparte de eso, también nosotros vemos en los evangelios cómo los discípulos precisamente reconocen a Jesús como el Mesías y como el Señor. Dice, por ejemplo, en Mateo 14:33, verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando Jesús caminó sobre las aguas, y también vemos en la misma confesión que vimos hace unas semanas atrás, precisamente con el centurión, cuando ve a Jesús crucificado, que dijo: ciertamente este hombre es Hijo de Dios. Te iba a decir algo. Muy bien, muy bien. Dice el hermano que también Jesús mostró autoridad precisamente sobre los demonios. Una autoridad que solamente Dios tiene y posee. Muy bien. Pero aparte de eso también vemos cómo, y esta declaración es, mis hermanos, es muy importante en el estudio de la cristología. Y es cuando Tomás confiesa lo siguiente. Ya Jesús habiendo resucitado, y luego de que Él dijo: bueno, yo necesito verlo, yo necesito tocarlo, yo necesito estar seguro de que realmente lo que ustedes me están diciendo, de que Él resucitó, realmente pasó. Pero cuando Él lo ve, que Jesús le muestra las marcas, Él dice: Señor mío y Dios mío. Y fíjense cómo aquí Tomás llama a Jesús Señor y lo llama Dios. Y esta es una declaración bien importante en la cristología que vemos en el Nuevo Testamento. Ahora yo quisiera traerles a ustedes la siguiente pregunta, y es: pensando, vamos a ponernos por un momento en las sandalias de Tomás, ¿verdad? ¿Por qué ustedes creen que en este momento de la historia o del ministerio de Jesús, Él lo llama Señor mío y Dios mío? ¿Qué es lo que lo empuja a Él a hacer esta declaración? Que en el contexto de Tomás era una declaración fuerte, porque recuerden que Tomás era judío. Él era monoteísta, él creía en un solo Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes entienden, ya conociendo el ministerio de Jesús y lo que los discípulos vivieron, que lleva a Tomás en este punto culminante del ministerio de Jesús a confesarlo como Señor y como Dios? Hay momentos en los evangelios donde uno ve, por ejemplo, que, y si ustedes les dicen, por ejemplo, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros, es que Jesús, creemos que Él era hombre y era humano, 100%. Pero Él era más que eso. Jesús es Dios. O sea, Jesús tiene la facultad, la autoridad, el poder de saber y de conocer aún nuestros pensamientos. Algo que ningún ser humano en su capacidad natural tiene y puede hacer. Y es precisamente esto, como bien mencionó doña Maggie, que hace o lleva a Tomás precisamente a reconocer a Jesús como su Señor y como su Dios.
Pero aparte de eso también, en el resto del Nuevo Testamento tenemos la predicación de los apóstoles respecto a Jesús como el Señor. Dice en Hechos 2:36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Y también está el himno en Filipenses 2, del 6 al 11, que mencionamos hace un momento, de cómo ahora Jesús es exaltado precisamente hasta lo sumo. Y aún Jesús es presentado como el Señor de la iglesia. Por ejemplo, en Efesios 1:22 dice, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, Jesús es la cabeza de la iglesia, eso es parte de su señorío. Pero también nosotros encontramos en Apocalipsis, ya al final, Apocalipsis 19:16, que a Jesús se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta expresión, esta forma de expresar un sustantivo junto al mismo sustantivo en plural, o sea, un singular y un plural, es la forma en que los judíos hacían un superlativo, lo que se conoce en gramática como un superlativo. O sea, es como que no es solamente que Jesús es rey, no es solamente que Jesús es Señor, sino que Él es el rey por encima de todos los reyes. Yo no sé ni siquiera cómo sucedería en español, un superlativo de rey o un superlativo de Señor, pero esa es la idea. Es como el más grande, el rey más grande y el Señor más grande. Respecto a el significado de Jesús o de esta declaración, Jesús como Señor, en el contexto del Imperio Romano, yo no quería dejarla pasar por alto. Porque es fácil nosotros hoy leer Romanos 10:9, que dice que hay que confesar con la boca que Jesús es el Señor para ser salvo. Pero ¿qué implicaba eso en el contexto en que estaban viviendo los primeros cristianos? Nosotros sabemos que cuando Jesús lleva a cabo su ministerio, cuando Jesús muere, resucita, asciende, deja a los primeros cristianos predicando su palabra con el poder del Espíritu, todo esto se da dentro de las fronteras del Imperio Romano. Y en el Imperio Romano, el que era el gobernante, digamos, absoluto, era el César. De hecho, estos mismos títulos que nosotros vemos que se le aplican a Jesús como Señor, como Salvador, como Hijo de Dios, se le atribuían al César, al emperador. Ahora, ¿cuál era el problema? Que si alguien declaraba que Jesús era el Señor, lo que estaba diciendo implícitamente era, el César no lo es. Porque o era el César el Señor o era Cristo. Y de hecho, por esa razón precisamente es que nosotros tenemos las primeras persecuciones contra la iglesia. ¿Por qué? Porque para alguien que no era cristiano, que era politeísta, no hay problema. El César simplemente es otro señor, es otro Dios, es otra divinidad dentro del grupo de divinidades que yo adoro. No hay problema. Pero como Jesús exclusivamente era el Señor y solamente Él es el Señor, eso fue lo que llevó que los cristianos chocaran con el Imperio Romano y provocaran precisamente la persecución que hubo contra ellos. Y en ese sentido, nosotros tenemos que pensar en lo siguiente y esta es una pregunta que ahora yo quisiera traer para que la discutan en grupo, como hemos hecho en otras ocasiones. En la época del primer siglo estaban los césares, que eran los que se proclamaban como señores, eran aquellos que querían la devoción y alabanza y servicio y reconocimiento absoluto por parte del pueblo, y hay de aquel que no lo hiciera. Pero en nuestros días, hoy, ¿existe algún poder, existe alguna influencia que compita en este mundo por el señorío? Y cuando digo que compita por el señorío, sabemos que Cristo es Señor y punto. Pero en nuestra mente,
hay cosas, hay entidades, hay personas que buscan ser los señores de este mundo. Los hay. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera? Vamos a tomar unos minutos con las personas que tienes ahí cerca y yo quisiera que pensemos en lo siguiente. ¿Cuáles serían los Césares de hoy? Es decir, ¿cuáles son aquellas entidades, personas, instituciones, lo que sea, que compiten por ser señor y amo de este mundo? Eso es por un lado. Y también nosotros como cristianos, como personas que creemos que hay un solo Señor, ¿cómo nosotros le hacemos frente a eso? Ya nosotros hasta aquí lo que hemos visto es a Jesús como Señor, ¿correcto? Lo que vamos a ver ya en el resto de la clase es el segundo título que veremos hoy y es Jesús como Salvador. Bien, la palabra Salvador es la palabra griega soter, que lo que significa es libertador, rescatador, redentor o salvador. Y en el sentido bíblico lo que esta palabra implica es liberación del pecado, reconciliación con Dios, justificación, vida eterna, restauración final de todas las cosas y de toda la creación. Nosotros vemos, por ejemplo, en Lucas 2:11, cuando el ángel dice, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Interesantemente, tenemos los dos títulos en el mismo versículo. Jesús es llamado allí el Salvador, pero también es llamado el Señor. Y también es llamado Cristo o Mesías, que vimos en la clase pasada. Nosotros vemos este título de Salvador, lo empezamos a ver, igual que el Señor, lo empezamos a ver desde el Antiguo Testamento y lo vemos aplicado a Dios. Por ejemplo, nosotros vemos cómo Dios se revela como el Salvador de Israel. Dice, por ejemplo, en Isaías 43:11, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Y eso es tan verdad en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. ¿Por qué? Porque el único Salvador que tenemos es Cristo. No debemos buscar salvación fuera de Cristo porque no la hay. Él es el único Salvador y es en quien hay salvación. Y esto lo dice en Isaías 43 en el contexto del recuento o del recordatorio del Éxodo de Egipto. De cómo el Éxodo era, digamos, esta idea acerca de la salvación, esta gran imagen sobre la salvación y cómo Dios fue quien salvó a Israel de Egipto y es como se presenta como el Salvador y el único Salvador. Pero aparte de eso, nosotros vemos que los profetas anunciaron una salvación definitiva y futura. Por ejemplo, en Isaías 35:4 dice, digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman, he aquí, su Dios viene. Y también tenemos en el conocido pasaje de Isaías 53, cómo este siervo salva mediante el sufrimiento, que es un elemento que los discípulos de Jesús no vieron al principio de su ministerio. Recuerden que nosotros decíamos que los discípulos no concebían a un Mesías sufriente. Sin embargo, es lo que vemos precisamente en Isaías 53:5 cuando dice, mas él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. Y en el Nuevo Testamento, ya entrando a los evangelios, el mismo nombre de Jesús, ¿ustedes se recuerdan qué significa? Jesús, Salvador o Dios salva. Y dice precisamente en Mateo 1:21, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, ese elemento, ese título de Jesús como el Salvador está impreso en su propio nombre. Porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el hecho de que cuando Jesús viene y trae salvación, él no vino a resolver un problema político ni económico. Él vino a resolver un problema principalmente espiritual. Dice aquí, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dice en Lucas 19:10. Y lo hace precisamente a través de su muerte. Dice en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y aquí viene,
y para dar su vida en rescate o en salvación por muchos. Y también vemos cómo habla acerca de Jesús, no solamente como el Salvador, sino como el Salvador del mundo. Dice en Juan 4:42, en la conversación que él tiene con los samaritanos, este es verdaderamente el Salvador del mundo. Y eso los dicen ellos luego de que Jesús tiene esta conversación con la mujer samaritana. Ella busca a más samaritanos, les presenta a Jesús, ellos hablan con él y a la conclusión que ellos llegan es: este verdaderamente es el Salvador del mundo. Ahora, esa acotación del mundo en el contexto de Juan es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús, como el Mesías judío, los judíos podían pensar que Jesús solamente vino a ser Salvador de ellos. Pero cuando los samaritanos lo escuchan, lo que dicen es: no, Él es el Salvador del mundo, incluyendo a gentiles, incluyendo a dominicanos, incluyendo a gente de todas partes. Y eso rompe con la, digamos, la separación o la barrera que había precisamente entre judíos y samaritanos. Porque los judíos y los samaritanos no se llevaban. A tal punto que los judíos, cuando iban a cruzar de Galilea a Judea o al revés, bordeaban para no pasar por Samaria. Pero es aquí donde Jesús se presenta como el Salvador, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Hay un contraste interesantísimo, porque en Juan 3, ¿qué tú tienes? A Nicodemo hablando con Jesús. ¿Quién era Nicodemo? Un principal de entre los judíos. O sea, en la sociedad judía, él era lo más elevado. Pero él no entiende lo que Jesús le está enseñando. En el capítulo siguiente, Juan 4, tú tienes a Jesús hablando con una mujer samaritana y con una reputación dudosa. Lo más bajo. Sin embargo, ella es la que dice: este verdaderamente es el Mesías. Entonces, ese contraste, mis hermanos, no es casualidad. Juan nos está tratando de comunicar algo ahí. Y es precisamente parte de lo que nosotros hablábamos. De cómo, por un lado, el reino que Jesús vino a traer, y lo hablábamos en una de las primeras clases, es un reino en cierto modo al revés. Porque muchas de las autoridades y de las personas que estaban mejor documentadas en la sociedad judía fueron los que terminaron rechazando a Jesús. Y los que lo terminaron siguiendo fueron, digamos, en cierto modo, los marginados de esa sociedad. Y eso es lo que nos dice a nosotros, es precisamente que Jesús es el Salvador del mundo, o sea, de toda clase de gente. Yo no tengo que ser un doctor como un Nabucodonosor precisamente para seguir, como Nicodemo para seguir a Jesús. Yo puedo ser como esa mujer samaritana. Y ese es el punto. Bien, mis hermanos, aparte de eso, también vemos a Jesús como el Salvador, no solamente en los evangelios, sino en el resto del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Hechos 4:12, algo que nosotros ya decíamos que veíamos en Isaías acerca de Dios en el Antiguo Testamento, y es: en ningún otro hay salvación. De nuevo, el hecho de que Jesús es Señor implica que Él es el único Señor. Y el hecho de que Jesús es Salvador implica que Él es el único Salvador. Y yo sé que en nuestra sociedad posmoderna eso es chocante, porque uno puede sonar arrogante. Entonces, Jesús es el único Salvador según tú. Bueno, es lo que dice la palabra. Y es como Él se presenta a sí mismo. Entonces, solamente en Jesús hay salvación y no hay salvación en ningún otro. Pero aparte de eso, también nos enseña el Nuevo Testamento que esta salvación que Jesús trae como nuestro Salvador es una salvación por gracia. Dice en Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esta salvación se produce cuando este Salvador precisamente muere por nuestros pecados conforme a las Escrituras, como dice en 1 Corintios 15:3. Y también vemos en Timoteo 1, 1 Timoteo 2:5, algo similar a lo que ya decíamos, y es: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. O sea, Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, pero ese término hombres incluye ahí a cualquier clase de persona. No importa la procedencia, país, situación socioeconómica,
preparación académica, Jesús sigue siendo el único mediador entre Dios y los hombres. Finalmente, mis hermanos, yo quisiera terminar esta clase hablando un poco acerca de algo que decíamos al principio, y es el hecho de que estos dos títulos, Señor y Salvador, son inseparables. Y de hecho, hay pasajes donde estos títulos aparecen de hecho juntos. Está, por ejemplo, el texto que citábamos de Lucas 2:11, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y en otro texto, como en Tito 2:13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Igualmente, en 2 de Pedro 1:11, habla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nosotros mantener estos dos títulos nos ayuda a no irnos a ningún extremo que resulta peligroso para nosotros. Si yo digo, por ejemplo, que Jesús es mi Salvador, pero no lo considero como mi Señor, ¿qué pudiera provocar eso? Es decir, Jesús, ya dijimos, es mi Salvador, es quien me rescata de mis pecados, fue quien murió por mis pecados. Pero si yo solamente descanso sobre ese título y no veo a Jesús como el Señor, ¿qué puede eso provocar en mí? Dice que se vuelve un ídolo. ¿Qué más? ¿Cómo es? Convierte la gracia en libertinaje, dice Reinaldo, y ese es el punto. ¿Por qué? Porque yo pudiera decir, bueno, si Cristo me salvó y es mi Salvador y me rescató de mis pecados y murió por mis pecados, pues entonces yo puedo vivir como me da la gana, porque al final ya Él me salvó y me rescató. Tengo apoyo allá. Muy buen punto ese de Pocho. Puedo vivir con una falsa seguridad de salvación. Entonces, fíjense cómo nosotros creemos que Jesús es Salvador. Claro que sí. Pero no podemos desconectarlo de la realidad que Él es Señor. Aún al momento de nosotros evangelizar, por ejemplo. Son verdades que tenemos que enseñar. Ahora, imagínense el caso contrario. Que yo declaro o yo creo o yo confieso que Jesús es el Señor, Jesús es mi amo, es mi dueño, pero no lo veo como Salvador. ¿Qué pudiera provocar eso? ¿Alguien? Solamente ver a Jesús como Señor y, como dijimos, como amo, como el que tiene autoridad, pero no lo veo como Salvador. ¿Qué pudiera provocar eso, José Alfa? Lo primero que provocaría es verlo como un tirano, porque Él me ordena cosas que yo no logro vivir a la altura. Entonces, repite eso ahora con el micrófono. Ok, esto lo que generaría es verlo como un tirano. Él es el Señor, Él me manda cosas que yo no logro vivir a su altura. Por tanto, a Dios la gracia, se fue la gracia, vivo en eterna condenación. Exactamente. Pudiéramos ver a Jesús como tú bien decías, como un tirano, un déspota. Él tiene autoridad, sí, pero yo me voy a perder igual. Nos vamos a perder todos. Bien, aún Él teniendo la autoridad y el poder de salvarnos, no lo habría hecho. Entonces, por eso es tan importante ver una cosa como la otra. Tengo allá, mi hermano. Creo que un legalista lo vería de ese modo, porque él piensa que es por sus obras que se va a salvar. Sí, Él es el Señor, pero es por mi obra que yo me voy a salvar. Entonces, creo que ese sería el pensamiento del legalismo. Puede llevarnos al legalismo, muy bien, exactamente. Entonces, mis hermanos, simplemente en esta parte lo que quería era que veamos que estos son dos títulos que por eso de hecho quise verlos juntos en una sola clase. ¿Por qué? Porque necesitamos tanto confiar en Jesús, que tiene autoridad sobre todas las cosas, como también aquel que nos redimió precisamente de nuestros pecados. A modo de conclusión, mis hermanos, ¿cuáles son las implicaciones y aplicaciones de estas verdades que hemos compartido hoy? Por un lado, Jesús como Señor. Nosotros, por un lado, creemos que Jesús tiene autoridad absoluta sobre nuestras vidas.
Y lo que eso implica es que lo que Jesús dice es palabra final. Bien, eso es parte de lo que implica el hecho de que Jesús sea mi Señor. Pero aparte de eso implica yo obedecerle, yo adorarle, pero no solamente adorarle, que la adoración exclusivamente pertenece a Dios. Aparte de eso también, el hecho de que Jesús sea Señor implica que nosotros hoy tenemos esperanzas. Porque como decíamos al principio, si Jesús es el Señor de la historia y Él prometió que Él va a regresar y que cuando Él regrese Él va a restaurar todas las cosas, como es el Señor de la historia, yo puedo estar seguro que eso va a ser así. Y en eso yo tengo esperanza. Aparte de eso, en cuanto a las aplicaciones de Jesús como Salvador, debemos por un lado reconocer la gravedad del pecado. Es decir, nuestro pecado requirió que Dios mismo se hiciera hombre, viniera al mundo, fuera crucificado precisamente para salvarnos de nuestros pecados. Eso es por un lado. Pero por otro lado, y es como hemos dicho, nuestra salvación descansa únicamente en Cristo como nuestro Salvador. Y eso ahora tiene que llevarnos a nosotros precisamente a hacer lo que vamos a hacer en unos minutos. Y es a responder en adoración, en gratitud por la obra salvadora y de redención que Él ha hecho por pecadores como tú y como yo. Sin más, mis hermanos, eso era lo que quería presentarles respecto a Jesús como Señor, Jesús como Salvador. Dios mediante, en la próxima clase vamos entonces a entrar en lo que es ya Jesús como Dios, como hombre, cómo estas dos naturalezas están en una sola persona y todos los debates que eso trajo. Tengo allá a mi hermano Jesús Ogando. Pasate el micrófono. Cuando hablabas de la exclusividad de estos dos títulos en Jesucristo, es muy importante y es fundamental tener bien claro ese punto. Nuestra religión parte del judaísmo, que es una religión monoteísta. Nosotros creemos en un solo Dios, por lo tanto necesitamos tener un único Salvador y un único Señor. O sea que no podemos tener dos porque tenemos solo un Dios. Correcto, muy bien. Y de hecho, gracias por esa acotación, Jesús, porque precisamente en la próxima clase eso es parte de lo que vamos a tratar. O sea, ¿cómo es esto ahora de que, y aunque lo hemos mencionado, pero vamos a dedicar una clase exclusivamente a desarrollar el tema de cómo es eso de que Jesús es Dios y es hombre, pero creemos en un solo Dios, como tú bien decías. Y yo sé que eso puede sonar complejo, y de hecho, es tan complejo que es un misterio. Bien, no les voy a prometer que en la próxima clase vamos a resolver eso, pero sí es bueno que como cristianos estemos claros y conozcamos lo que creemos y por qué lo creemos. Así que si están animados con ese tema, vengan en la próxima clase. ¿Algún otro punto? No. Reinaldo. El hecho de que Cristo sea Señor, eso nos llena de esperanza porque nos dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. O sea, el poder de Cristo no solamente es para gobernar, sino para llevar a cabo su obra salvífica. Fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, pero si dependiera de nosotros, nadie sería salvo. Pero tenemos el poder de Cristo como Señor para ayudarnos a llegar al cielo. Correcto. Y de hecho, eso que tú dices me recuerda algo, ya con eso voy a tener que cerrar. Pero recuerden que cuando Jesús en la Gran Comisión dice, toda autoridad me es dada, Él dice, ¿qué Él dice? Por tanto, vayan y hagan discípulos. O sea, el hecho de que Jesús sea Señor y tenga autoridad debe implicar o debe llevarnos precisamente al evangelismo y al discipulado, que era parte de lo que decía Reinaldo. O sea, cómo la autoridad de Jesús debe llevarnos a actuar y a responder confiando precisamente en su obra.